Psicoments, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoments en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a estar hablando sobre las violencias. En esta oportunidad contamos con la presencia de Cecilia Beintancourt, una compañera de la facultad. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Emma? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, y contentos de poder tratar este tema que fue muy votado en las redes sociales, en Psicoments en Instagram, que la gente lo votó, lo pidió mucho, y es un tema como muy amplio para abordar, y la verdad con el tiempo que tenemos, creo que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero la verdad interesante, y que la gente se preocupe tanto por saber un poco más sobre esto, que a veces consideramos que sabemos, pero en realidad en lo que es la ciencia es muy cambiante, ¿no? Sí, está buenísimo lo que planteas. Lo que habíamos conversado fuera del aire era bueno, en la medida de lo posible, todas las personas que nos escuchan, que les gusta el programa, cuando hacemos votaciones o lo que sea, que puedan empezar a participar. En decir, bueno, me gustaría que toquen tal tema por tal motivo, o poder hacer alguna acotación o lo que sea. Porque lo que nos planteamos muchas veces con Emanuel es cuando trabajamos juntos, en más allá de que disfrutamos de este proyecto, en poder pensar con los otros. No queremos que seamos tipo, bueno, vamos a venir a dar clases sobre violencia. No, sino Claro. aunque sea un ida y vuelta. Claro, que sea algo más que sea ustedes participen también, en lo cual ustedes pueden mandar audios contando una experiencia personal, pueden mandar una pregunta, decir, por ejemplo, en este caso, quiero que hablen sobre violencia y me gustaría que se pregunten tal y tal cosa. Eso también puede pasar, y en realidad lo que más queremos nosotros no es mostrarnos como personas que saben, porque en realidad la intención de todo esto, de Psicoments, es que todos formemos parte y todos estemos, como quien dice, conectados en esto y participando y aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo, Cecilia está aprendiendo, lo que nos escuchan espero que también estén aprendiendo, y es la idea esa de compartir y pasar un lindo momento junto con personas que tienen algo para comentar, algo para aportar, y que nos pueda ayudar en nuestro día a día, porque son cosas que todos vivimos, como es el caso de la violencia, y que la vemos presente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, para comenzar, o sea, la primera pregunta me parece que la indicada sería que, a pesar de que hay muchos conceptos de violencia, ¿no? Y no todos están de acuerdo en un concepto solo, ¿cuáles son los más predominantes? Bueno, al respecto estuve chequeando algunos papers científicos y me gustó mucho uno de Martínez Agustín, que, como vos decís, uno de los principales problemas que ha habido para poder abordar la violencia es la falta de una definición precisa. Porque la violencia la tenemos que entender como que se expresa de múltiples formas. De la manera desde que se mire, desde la disciplina en la cual se estudie, podemos hablar de ciertas definiciones. Entonces es mejor hablar de las violencias que hablar de la violencia en forma singular. Claro, es un tema que, por ejemplo, se toma mucho en cuenta. En realidad la que es medible sería la violencia física, y la violencia psicológica como que se tira a un lado porque en realidad no podemos constatar del daño que genera en el otro, ¿no? Sí, siempre hay como un consenso en las definiciones, ¿no? Como bien vos decías. Y la violencia básicamente se va a entender como que la única violencia en sentido estricto es la que es medible e inconstatable, es la violencia física. También nos van a decir que hay un uso de una fuerza que puede ser abierta o escondida, que básicamente lo que está buscando es obtener algo de un individuo o de un grupo que no nos quiere dar libremente. Sí, y por ejemplo, en el caso de una opinión personal, ¿no? Sí. Que yo pienso que a pesar de que la violencia sea física, también, o sea, hay violencia psicológica en la cual afecta en que nosotros no podamos responder de la manera correcta hacia un estímulo en el cual nosotros nos vemos amenazados. Nos limita psicológicamente a reaccionar y a defendernos en muchos casos, ¿no? Sí, es que la violencia, si la pensamos por ejemplo como violencia física, no solamente va a repercutir en el cuerpo. Hay que dejar de pensar bajo categorías dicotómicas, ¿no? No es que está el cuerpo por un lado y la mente por otro, sino que somos un conjunto, y también desde ese lugar nos tenemos que empezar a entender. Claro, es algo muy importante eso, que a veces nosotros pensamos que son dos cosas separadas, y en realidad son dos cosas que están muy conectadas y conviven constantemente. Y un caso muy común es el caso del bullying, o sea, la violencia ya sea
en los centros de estudio, en escuelas, en liceos. Es algo que está muy presente y en el cual a veces puede ser física, puede ser psicológica, pero en realidad de las dos maneras, o sea, paraliza mucho a la persona y en las dos maneras repercute psicológicamente a la persona. Sí, con respecto a eso que vos decís, por ejemplo, ¿no? Cuando se encuentran las definiciones de violencia, siempre se habla de dos actores. Entonces, por un lado va a haber un actor que es el violento, que es el que realiza la acción, y después va a haber una persona que es la víctima. Pero la víctima siempre la vamos a encontrar como en una calidad pasiva. Y esto, por ejemplo, que vos decís del bullying, lo que nos dificulta este tipo de definiciones es que deja de lado el entorno social. Entonces no se entiende ni el entorno social, ni la historia, ni los terceros sujetos, que son importantes. Y al respecto, Bourdieu, por ejemplo, nos habla de la violencia simbólica. Entonces él la va a definir como que hay una aceptación, hay una internalización por parte del dominado de todos esos esquemas de pensamiento, de valoración dominante, que hacen que precisamente sea invisible la relación de dominación. Sí, claro, o sea, lo que plantea, así como diciéndolo burdamente, es que en realidad tiene que haber una persona que cumpla el rol de agresor y otra persona que cumpla el rol de víctima. Y si en realidad la persona no cumple el rol de víctima, como podemos decir, te maltratan porque vos querés o te pegan porque vos querés, eso dicho burdamente, Sí. es eso, se trata de como que tiene que haber dos personas o más que cumplan esos roles de agresores y de víctimas, en los cuales si no, no funciona la violencia. No funciona, pero no podemos dejar de lado el contexto. Si nos referimos al bullying bueno, lo podemos pensar, perfecto. Hay alguien que agrede y hay alguien que es agredido, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque se da dentro de una situación, dentro de una institución puntual y hay por omisión o lo que fuere. También el resto de las personas están involucradas y son parte. Claro. Eso es lo que es muy importante a veces en el hecho de dónde se ejerce esa violencia y por quiénes están amparadas. En realidad, si la persona la víctima tiene la posibilidad de hablar con dichas personas responsables del centro o personas ya sea padres, hermanos o lo que sea, contarle la situación. Porque muchas veces la violencia física o psicológica limita mucho a las personas. Las deja paralizadas, no saben de qué manera actuar. Y en realidad es algo raro, porque a pesar de que la violencia es la que hace daño, en realidad la misma violencia es la que sigue alimentando y sigue dándole fuerza para que esa cadena se cierre a sí misma. Y en realidad, mediante la violencia también genera el silencio del otro. Y es un mecanismo como que se autoalimenta. Entonces es la única manera de cortarlo es ser valiente y hablarlo con alguien o enfrentarse a la situación. Sí, tenemos que todos estar más atentos frente a situaciones que son violentas o pueden llegar a ser potencialmente violentas en algún momento, ¿no? Esto que vos decís, cuando sucede en cualquier ámbito alguna situación así, lo que se hace es, bueno, amparar a la víctima, pero se deja de cierto lado se deja por fuera al agresor. Lo que básicamente se hace es, bueno, vamos a defender a la víctima y castigar al agresor. Y estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en un hecho de violencia doméstica, de violencia de género, que el victimario sea castigado. Pero también hay que saber qué es lo que está pasando. Porque si no nos ponemos a pensar en por qué esa persona está agrediendo o qué estructuras están en juego, ya sea el machismo, patriarcado, alguna situación de maltrato o violencia infantil en su momento, lo único que vamos a hacer es que eso se pueda llegar a reproducir nuevamente, tal vez no con esa persona, pero después sí con otra. Claro, obvio, es un tema de prestarle atención también, o sea, al agresor y tratar de decodificar todo eso que pasó en su vida, porque es una realidad. Nosotros cuando somos niños aprendemos cosas y esas semillas que plantan en nuestra mente, que vamos aprendiendo en la infancia, son cosas que luego van a germinar cuando somos adultos en nuestra pubertad, en nuestra adolescencia, en nuestra madurez, y tenemos que ver según cómo haya sido tratada esa mente, como quien dice, ese terreno, es cómo van a germinar y cómo van a crecer y cómo se van a aflorar, ¿no? Sí, claro. Hablando de las categorías de análisis, Sí. ¿qué podemos encontrar dentro de esas categorías referido a la violencia? Bueno, está bueno pensar en los motivos, ¿no?
el para qué de esa violencia. Siempre es muy limitado y es muy cuestionado, ¿no? Porque el análisis de las motivaciones en sí es muy problemático. Es difícil constatar cuáles son los motivos reales, si lo queremos decir entre comillas, de las personas en ejercer un hecho violento, ¿no? Esto de que el contexto aparece como una cosa inmóvil, que parece que no influye. Entonces la situación se relata como una escena, dos personas o más frente a un acto, pero no estamos teniendo en cuenta el entorno, cómo está afectando, cuál fue la historia, qué más sucedió y cómo influye. Porque el entorno influye, no podemos pensar que las cosas se dan como un arranque y nada influye en nada, no. Tenemos que pensar en general, bueno, qué más está atravesando esa situación. Sí, no solamente una cosa, ni solamente lo social, sino que entra en juego la historia del sujeto, claro, y de las personas que rodean al sujeto, ¿no? Asimismo, es también muy difícil pensar en la intención, porque la producción de daño también va a ser problematizada. Hay que pensarse en situaciones en las que no es la producción de daño lo que va a importar, sino la obtención de ciertos resultados. Sí, claro. Sí, me parece una pregunta que tengo acá apuntada, que es importante, que ¿cuál es el concepto de agresión? Porque a veces nosotros tenemos conceptos de palabras que en realidad no son los correctos y a veces los cambiamos con otras palabras, y creo que lo importante es, más o menos como quien dice, ir aprendiendo qué concepto con qué palabra va y asimilarlo de manera correcta, ¿no? A mí me gustó muchísimo un paper científico de Carrasco y González, que lo que da son aspectos conceptuales de la agresión, ¿no? Entonces nos aporta definiciones y modelos que nos ayudan, modelos explicativos sobre eso. Y ellos lo que nos van a hablar es que el concepto de agresión es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres vivos. Entonces está presente en la totalidad del reino animal. Es un fenómeno multidimensional. Entonces que están implicados un gran número de factores. Entonces se puede manifestar ya sea a nivel físico, emocional, cognitivo, social, pero sin embargo, si empezamos a revisar las concepciones que se tienen, volvemos a llegar a lo mismo muy parecido a la violencia, ¿no? El objetivo siempre va a ser dañar a una persona o a un objeto. Muchas veces aparece como una respuesta frente a un estímulo que es doloroso. Es una conducta voluntaria, una conducta punitiva, destructiva, que está dirigida a una meta concreta. Claro, y esto es muy importante porque solemos confundirnos estas palabras con otras, y en realidad lo importante, porque ¿qué diferencia encontramos entre agresión e ira y hostilidad? Me encanta eso. Para eso te voy a regalar una. Me gusta mucho agresión versus agresividad. Me parece muy interesante empezar a definir desde ahí. La agresión la vamos a entender como una forma de conducta muy puntual, que es reactiva y es efectiva frente a ciertas situaciones concretas, que puede estar más o menos adaptada. Cuando quieramos hablar de la agresividad, la vamos a entender como una disposición. Y esto nos ayuda a entender un poco el resto, ¿no? La ira. La ira es un estado emocional. Vos podés estar enojado, molesto, y eso puede, en una escala de intensidad, obviamente, subir. Y puede ser una furia, una rabia más intensa, pero surgen ante un acontecimiento que es desagradable y no va a estar dirigido a una meta, que es lo que encontramos en la agresión. Sí. Y sin embargo, en la hostilidad ya connota un conjunto de actitudes negativas. Ya es un sistema mucho más complejo, hay una motivación, hay conductas agresivas que están dirigidas hacia algo. Y generalmente están pensadas. Claro, están pensadas ya y van dirigidas a algo. Y, por ejemplo, también es importante ver que es algo social, ¿no? Porque a veces, ya sea a pesar de que la palabra hostilidad no lo usamos tan seguido en nuestro vocabulario, ¿no? Es una palabra que no está tan tocada, o sea, usamos a esas personas mala o mala leche, como podría decirse. En realidad es algo que es esa persona que como que constantemente, ¿no?, está siempre pensando, o sea, haciendo cosas con un mal dirigido. Esa persona que está pensando constantemente en que ¿cómo puedo arruinarle el día hoy, no? Son ese tipo de personas. Bueno, todos conocemos a alguien. Y en realidad también es un tema social, ¿no? Porque vos te pones a pensar y a veces vos decís, por ejemplo, el tema de los dominicanos, cubanos, venezolanos. Vos los ves y vos decís, son personas más cálidas, son personas más alegres.
en realidad también después si vas para el lado de Europa, capaz que vos vas y decís a los rusos, son personas como más frías, más así. Y ahí te das cuenta cómo en realidad, cómo atraviesa el tema social y cultural en estas cosas como la violencia, ¿no? Me encanta eso que decís, porque muchas veces asociamos con todo lo que viene del Caribe es alegre porque ellos viven en el calor. Sí. Y es una reducción y un simplismo. Y por ejemplo, si lo pensamos en los cubanos, que hay un montón acá, el cubano no es alegre porque tiene calor. El cubano es alegre por otras cosas. Pero también, obviamente, el sistema político, lo social, la historia del país influye en ellos. No es solamente tienen calor, tienen agua linda y ya está, y por eso son felices. No, hay ciertas cosas que se esperan. Es como todo. La sociedad nos moldea para que nosotros seamos provechosos en un futuro, ¿no? Las instituciones básicamente es eso lo que hacen. Lo podemos encontrar en Castoriadis, ¿no? Que nos va a hablar de lo instituido y lo instituyente. Hay algo que nos preparan para hacer en la vida. Bueno, a nosotros los uruguayos estamos atravesados por una cierta cultura que nos ha marcado algo, que esto es lo normal entre comillas, y esto es lo que tenemos que aspirar a hacer. En el caso de los cubanos o dominicanos, también tienen un sistema en que es esto es lo que vos tenés que hacer, o esto es lo que vos podés ser. Sí. Que a veces en el sistema, a veces como que hay sistemas en los cuales no te pueden plantear un techo, te dicen no tenés límites, y bueno, en el caso de los cubanos suele mucho suceder que les plantean como ese techo en el cual no pueden aspirar a más muchas veces, y se les es complicado, y a veces como quien dice viene Uruguay, y a veces nosotros acostumbrados en realidad a lo que tenemos, no vemos esa posibilidad en la cual decís, yo qué sé, si vos seguís ciertos pasos, si tenés cierta disciplina, podés conseguir muchas cosas. Como que a veces hay países en los cuales estás topeado en lo que podés conseguir o lo que podés hacer, y ellos ven como ese cambio también, y capaz que el tema o sea, la alegría y la predisposición también forma parte de eso. Sí, una predisposición de la persona y de otras cosas. Está bueno, por ejemplo, de los cubanos que tenemos tantos, ¿no? Hay momentos para escuchar, más allá de lo que podamos saber de la historia del país o cómo ha sido las diferentes opiniones que la gente pueda tener. Está bueno un momento tomarse para solamente escuchar a la otra persona, sea la nacionalidad que sea, esa predisposición a contame vos lo que quieras de tu país. Y después, bueno, podemos debatir, o yo puedo tener ideas, o lo que sea, como se dé la charla, pero también respetar eso de algo que uno no vivió, y no lo va a vivir, porque efectivamente nosotros no somos cubanos, somos uruguayos. Entonces es como ellos viven su propia historia y su propio país y cómo lo sienten. Y ahí me parece que es lo que enriquece. Sí, obvio. Y es un tema muy importante, no sé si vos lo ves, que en el tema de la violencia, cuando vienen muchas personas ya sea de Cuba, República Dominicana, Venezuela, que los tratan de como que te vienen a robar el trabajo. Esos son muchos comentarios que a veces como que son desagradables, sinceramente, por el hecho de que son personas que están pasando un mal momento y en realidad van a buscar lo mejor para ellos y para sus familias, ¿no? ¿A vos te parece que el hecho de esa discriminación, vos la sentís violenta? A mí me parece que es algo en realidad mezclado de violencia con no haber conseguido objetivos en su propia vida. Me parece como que esa predisposición de a veces criticar a otro porque en realidad está dispuesto a hacer una cosa que en realidad vos la podés hacer, pero no estás dispuesto, ya sea porque tenés que esforzarte y y no ganás lo que esperás, pero ellos para salir adelante van y lo hacen. Es lo mismo como el caso acá, un uruguayo, ¿quién se va a poner a decir, tengo un trabajo para hacer de bachero, lavar loza, platos y vasos en un restaurante de madrugada? Pero si uno se va de acá, un uruguayo se va a España a vivir, en realidad le dicen, bueno, tengo este trabajo de bachero, va y lo agarra sin pensarlo. Eso es una realidad también. Y a veces la gente como que no piensa mucho en eso, y en realidad como que ataca y agrede a otras personas, ¿no? Que vienen a tratar de buscar una mejor oportunidad para vivir. A mí me parece sumamente violento. Yo la verdad que concuerdo con vos. Muchas veces veo como que el uruguayo por momentos parece que se convierte en una persona totalmente xenofóbica, y lo que me impresiona de esto es de que es una xenofobia muy selectiva. Y en realidad no nos molesta tanto que sea extranjero, sino que sea pobre.
no nos va a molestar que venga un empresario de X país y ponga acá una empresa, un kiosco, lo que fuera. Nos va a molestar aquel que consideramos que nos va a atacar, aquel que es pobre, aquel que generalmente es un laburador igual que nosotros. Claro. Entonces es más fácil echarle la culpa a él porque él tiene trabajo más rápido, que capaz que puede ponerse a pensar en los casos, porque hay muchos casos que sean que hay muchos empresarios que lo que hacen es consiguen mano de obra mucho más barata. Entonces lo que hacen es, bueno, yo sé que al uruguayo le tengo que pagar esto, que el uruguayo tales derechos los conoce, me voy a aprovechar de esta situación. Y ahí también eso también es violento. Aprovecharse de esa situación es difícil, porque emigrar no es para todo el mundo. Y en realidad el desarraigo de un país, me parece que es un tema súper lindo ese, pero es muy doloroso. Sí, sería algo lindo como para tratar con personas, ¿no? Y hacer un programa y que todos hablen y cuenten su experiencia, ¿no? Está muy relacionado con tu programa de duelo. Bueno, sí. Es lo mismo, es un duelo que uno tiene que hacer. Sí, es algo la verdad que para hablar y para contar, y creo que no todos lo viven de la misma manera, porque capaz que hay personas como que son más arraigadas a su familia, hay personas que no tanto, pero en realidad todos van a sufrir ese cambio. Y sí, hay algo que se está perdiendo, ¿no? Sí. Y eso implica un dolor, puede ser más adaptativo o no, pero hay un dolor. Está la persona extranjera que viene acá y vive escuchando música de su país, y hay gente que tiene que anular eso. Yo estuve un tiempo en el exterior y yo sabía que iba a volver a Uruguay, y me acuerdo que el primer mes me pasé escuchando La Vela Puerca y tomando mate y era todo lindo. Sí. Pero cuando ya pasó el segundo mes y todavía me estaba quedando, fue como que en un momento quería anular un poquito eso, porque cuando uno está lejos de su país empieza a extrañar un montón de cosas que cuando estás en tu país no te das cuenta, no las valorás capaz, y cuando no las tenés sí las extrañas. Sí, eso es lo difícil, y bueno, no todos lo viven de la misma manera, y está obviamente que es complicado todo cambio, eso es entendible. Sí, tenemos que, son nuevos modos de habitarnos, y no estamos siempre preparados, y eso es lo rico de viajar y por ejemplo estos intercambios, de aprender algo que desconocemos, de pensar con otros otras cosas, de analizar otras cosas que están buenas. Que eso nos ayuda a no pensar las cosas desde un solo lugar, desde una sola perspectiva, sino pensarlas como, no hay un A o B, puede haber multiplicidad de cosas, y se puede pensar de un montón de maneras. Y eso nos enriquece a todos, y suma. Sí. Bueno, una pregunta que tengo también, que me parecía como importante para marcar la diferencia, ¿no? Que solemos tomar los significados de agresión y violencia cotidianamente como lo mismo, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? ¿Qué cosas se diferencian? Lo que pasa, Emma, es que hay muchas definiciones de violencia que no se distinguen claramente del concepto de agresión, ¿no? Sí, como están muy entreveradas. Sí, hay muchas definiciones de violencia que no se distinguen, por ejemplo, no sé, voy a tomar este concepto de Eliot, que dice que es una amenaza o uso de la fuerza física con intención de causar heridas, daño o intimidar a otra persona. Lo que vamos a encontrar más fácil hoy, que vos decías ese término, trayéndolo como lo burdo, de mala leche, que el término de violencia se suele emplear como para referirse a conductas agresivas que van a estar como más allá de lo natural. De lo natural estoy hablando en un sentido adaptativo, ¿no? Muy entre comillas. Sí, que ya están caracterizadas, claro, que ya están como caracterizadas por otro ímpetu, hay otra intensidad, ya están como asociadas más a una destrucción, a una perversión, algo más maligno. Sí. Para no decir otras palabras, está bien. Para no decir otras palabras. No, sí, esa es como la diferencia, como para hablar algo más intencionado y prolongado en el tiempo, y lo otro es como más efusivo, en el cual yo que sé, capaz que hoy le erraste algo en el trabajo y o yo que sé, y discutiste con tu pareja y después llegas a tu casa y como que estás ahí, que apenas te tocan y ya es como que estuvieras en carne viva, saltás. Y lo otro es como más, como quien dice, tipo, ya estás predispuesto a hacer el mal, como que podríamos decir. Sí, yo las entiendo como más así, ¿no? Como, al menos a mi parecer, yo tomo la agresión, o siempre tuve el concepto de agresión, más como una reacción, más allá de que hay personas que pueden llegar a ser agresivas, ¿no? Como con esa cosa más mala. Claro. Pero como eso, como está bueno, pasa tal cosa y yo respondo. Sí. O sea, tenemos un mecanismo de defensa. Eso es muy claro, ¿no? No nos podemos olvidar, yo no te puedo decir cualquier cosa y esperar que vos me escuches callado. No, claro, seguramente no lo hagas.
Claro, y ahora que estaba pensando, una herramienta como que de esto también puede ser la ironía. Sí, La ironía es hemos como... hablado mucho de la Sí, ironía. hemos hablado mucho fuera de cámara de ironía y la verdad que ahora pensándolo es como la herramienta perfecta de la hostilidad, o me parece a mí. La ironía puede ser, el uruguayo es muy irónico. Yo esto he caído recientemente en el grado de ironía que tenemos y me siento una Bambi, pero somos muy irónicos. Y en la ironía, muchas veces, la otra vez hice un comentario muy irónico y alguien me dijo, a mí no me causa gracia, pero yo no estoy esperando que te cause gracia mi comentario Claro, irónico. O sea, claro. Yo la estoy buscando ironía en sí no está destruirte. Es decir, yo estoy buscando destruirte, ¿no te das cuenta? claro, No, pero en la ironía uno claro, dice ciertas cosas que sí, que muchas veces pueden ser muy hostiles. Pero no claro, todo el mundo, pero o sea, está no, disfrazada de esa tona de humor, como quien dice, y queda como más suave. Si en realidad si manejás la ironía, sabés que es como esa almohada de dulzura que, que te permite no ser tan ácido a veces. claro, es como un juego, ¿no? Vos y yo nos Claro, entendemos hablando irónicamente porque sabemos que es un ida y vuelta y es un juego. Pero hay claro, mucha obvio, gente que no le gusta la ironía. claro, o Y no la eso también entiende. hay que respetarlo. Claro, hay Claro, gente que no la entiende. sí, También depende también de la cultura, ¿no? sí, Yo fui muy irónica por ejemplo, en Hungría, a donde fui, y la verdad es que no me estaban entendiendo la ironía. claro. Solo yo me estaba divirtiendo siendo irónica. Y la verdad que explicar y decirte, no, estoy siendo irónica, no es divertido. Uno Claro, tiene como que amoldarse a la situación, porque a sí. veces puede ser también muy violento. Sí, obvio, claro. No, obviamente que existe la ironía, pero tenés que poner ese filtro, como quien dice, de un humor para que no ser tan cruel, obviamente. Y lo Hay divertido que en realidad tener es cuidado. cruzarse con otra persona que tenga el mismo nivel de ironía que vos y que sea un ida y vuelta y que diga, bueno, está terminó porque me voy a casa, me voy a dormir. O sea, ese sería Claro, el ideal. me voy a casa a pensar más comentarios irónicos que te voy a hacer la próxima vez que te vea. Claro, obvio. Bueno, la verdad me divertí mucho con esta charla y la verdad que estuvo muy buena, no sé qué te pareció a vos. Me encantó. Está bueno esto de, bueno, de pensar la violencia y pensar distintas cosas, ¿no? Pensar, Claro, bueno, obvio. esto de cómo funcionamos con los inmigrantes, que nos ayuda a repensarnos, ¿no? Frente a esas situaciones, bueno, cómo estamos actuando. Sí. Porque es una realidad que la gente está acá, va a venir más gente o lo que sea, o nosotros nos podemos ir. Entonces eso está bueno, Obvio. Mucha como gente pensarse. piensa, muchos uruguayos piensan en algún momento irse, ya sea para vivir, para buscar un futuro mejor, para estudiar y si obviamente te dan una posibilidad buena, te vas a quedar. Es así, y o sea, siempre tenés que estar con la cabeza abierta y principalmente también el corazón abierto, ¿no? Y entender la realidad de otros que no es la misma que la que tenemos todos. Sí, eso de empatizar con el otro, ¿no? Sí, De podemos estar en esa situación y ponernos en la piel del otro. Eso nos ayuda a tratar a las personas desde otro lugar, porque no sabemos la situación que están pasando. claro, Entonces, algún día podemos estar del otro lado y muchos uruguayos se ofenden cuando vas a Europa y te dicen sudaca. Entonces, vamos a dejar de decirle a cualquier cosa que tiene un acento que no es el nuestro, caribeño, o esto que es dominicano, venezolano, no sé claro, qué es. Porque esa es otra que hacemos, ¿no? No sabemos qué es y es dominicano. O claro. bueno, ya está, tiramos nacionalidades. Sí, Y sí, no, ya, sí. No está bueno. Pero da. Bueno, no, está bueno. lo importante es que abrir este tema, como quien dice, de debate, y que lo escuche y que lo pueda entender y que saque algo positivo, es la idea, obviamente, y compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, no me queda más que decirte muchas gracias por participar y la verdad que la pasé muy lindo. ¿Está siendo irónico o me lo decís en serio? No, te lo digo en serio esta vez. La ironía la manejamos fuera de cámara porque capaz que hay gente que no le gusta o no la entiende. Eso lo... O no la entiendo. Eso puede llegar a pasar. Así que bueno, estamos viendo. Un beso, Ceci. Nos Que pasen estamos bien. viendo. Emma, tengo un consejo para vos. Sí, Freud te dice que nunca dejes de soñar y te anotes los perfecto. sueños. Muchas gracias. Hasta Un luego, beso, nos nos vemos. vemos. Un beso. Chau, chau. Chau.